Poquita Fe es una serie mediocre en el sentido más neutro de la palabra. Sus tramas son cotidianas, sus personajes son sencillos, su tono es amable. Yo la vi sin prestarle mucha atención. Me entretenía, me hacía reír y me ponía de buen humor. Una vez terminada, la categoricé en mi mente como una comedia de enredos banal y la olvidé. No obstante, al poco tiempo me sorprendí recordando el episodio 4, el de abril, así que volví a verlo, prestándole más atención esta vez. Es un capítulo sobre una mujer que se propone leerse una novela, pero que no lo consigue porque se distrae con el día a día. Al principio pienso que en efecto es una serie completamente mediocre, pero al terminar el capítulo me quedo con la sensación de que hay algo más. Quizás Poquita Fe no es mediocre, quizás lo que tiene es un significado oculto. Para descubrir este significado vuelvo a empezar la serie. Lo primero que hago en un análisis es determinar el tema, de qué va la serie. El tema, a su vez, lo determino mediante el énfasis. Ahí es donde aparece el primer escollo. A simple vista, Poquita Fe no parece tener énfasis, ni tema. Sus protagonistas, Berta y José Ramón, son personas normales. Las historias son mundanas. El contexto es el Madrid contemporáneo, el día a día de muchísima gente, por desgracia. Es una serie de 12 capítulos, uno por cada mes del año. Son capítulos breves y autoconclusivos, en general inconexos entre sí. A nivel de dirección no destaca demasiado. La puesta en escena es realista, con el giro divertido de insertar entrevistas de los personajes, pero que no tiene más repercusión. En otras palabras, no tiene énfasis, sino que se limita a plasmar. Esto no es de por sí negativo, pero contradice mi sensación de que hay un significado oculto. Si lo que plasma es la mediocridad, ¿qué significado oculto puede tener? A no ser que el tema sea precisamente la mediocridad. El énfasis está en la mediocridad en sí. El formato es un serial puro. Parte de una situación, introduce un conflicto mundano y lo resuelve rápido, volviendo al punto de partida sin cambios sustanciales. Los capítulos llevan nombres de los meses del año porque nos dan la sensación familiar del flujo del tiempo. La puesta en escena plasma la realidad mundana, mientras que las entrevistas nos dan acceso a los pensamientos y las opiniones de gente corriente. Madrid es el contexto más familiar para la mayoría de la audiencia, también por desgracia. Los protagonistas sí que tienen algo especial, son especialmente mundanos. La serie es mediocre, pero a propósito. Mediocre en el mejor sentido de la palabra. El capítulo de enero trata sobre un anorak feo, el de febrero trata sobre una caca de perro, el de marzo sobre... Espera. El capítulo de marzo es extraño. Hay tramas mundanas, sí, pero todas para explicar que Berta está rara. La propia Berta desecha algunas explicaciones hasta que llegamos a Pilar. Pilar, la mujer de la tienda, representa la fantasía de Berta. Es una especie de pixie dream girl para adultos alienados. De hecho, no darle subtexto sáfico a esta trama no puede ser otra cosa que cobardía, pero ese es otro asunto. Berta escucha a Pilar contar batallitas y se percata de su propia mediocridad. Esto explica finalmente la situación personal de Berta, pero no la resuelve. El conflicto sigue ahí en el siguiente episodio, en abril. Por eso me pareció que se me escapaba algo al verlo. Este capítulo se desmarca de la mediocridad. El conflicto del personaje se acarrea del anterior y se mantiene en el siguiente. Además, la trama tiene un final negativo. Berta fracasa en su objetivo de leerse la novela. Por último, Abril introduce un elemento que entra en conflicto directo con la mediocridad y que por tanto pone la serie patas arriba. Las expectativas. El conflicto entre mediocridad y expectativa es la esencia del capítulo. Berta no sufre solo porque haya distracciones mundanas que no le dejan leer, sino sobre todo porque esto rompe las expectativas que se había impuesto. En adelante, este mismo conflicto ganará importancia, dando lugar a varios cambios significativos en toda la serie. Para empezar, eleva la apuesta narrativa de forma sustancial. Cuando el conflicto era ¿qué hacemos con los mantecados que han sobrado de Navidad?, la resolución era mundana. Pero cuando el conflicto es la mediocridad del día a día contra las expectativas que nos hacemos, la resolución debe estar al mismo nivel de abstracción y de profundidad. En segundo lugar, este conflicto trae autoconsciencia. A través de Berta y de José Ramón, la obra sabe que es mediocre. El capítulo de mayo trata en buena medida de la realización de Berta, de que sus historias son mediocres. El estilo de dirección plasma el conflicto contraponiendo dos elementos. Por un lado, las entrevistas nos muestran las expectativas como ficciones futuras, aspiraciones, ideas y sueños de los personajes. Estas son luego aplastadas por las escenas mundanas que ocurren en realidad. En tercer lugar, el conflicto trae cohesión temática. En junio, por ejemplo, hay una fiesta de gente guay y Berta espera poder encajar, pero tiene dudas por su propia mediocridad. También el resto de decisiones de la serie adquieren sentido en relación a este conflicto. Madrid es un lugar mundano del cual no han conseguido huir. El formato serial se encuentra en una constante tensión entre la mediocridad de la repetición
y la expectativa de que haya un cambio sustancial. Vemos el conflicto desde dos puntos de vista opuestos. Por un lado está José Ramón, que muestra la complacencia ante la mediocridad, mientras que Berta se revela, lo cual nos lleva al último cambio, la insatisfacción. Antes, todos los conflictos concluían en el mismo capítulo de su introducción. Ahora, algunos, los más importantes, permanecen, haciendo que acumulemos tensión. Una tensión que esperamos que se resuelva al final de la serie, en el clímax. Los conflictos de cada capítulo concluyen delante de mis ojos, pero yo no les doy mucha importancia. En paralelo, la serie desarrolla ideas interesantes sobre expectativas y mediocridad. En julio y agosto, por ejemplo, Berta se obsesiona con Tailandia, un lugar exótico para la cultura occidental, fantasía recurrente para la clase trabajadora alienada. Su obsesión además precipita una crisis de pareja. Esta trama continúa en septiembre, adquiriendo gravedad emocional y narrativa. En octubre, una discusión pone en tela de juicio ideas como el matrimonio como imposición social, el romanticismo, la propiedad y el proyecto vital mismo. En noviembre, los protagonistas tratan de evitar el conflicto. Pero el conflicto es inevitable porque existen contradicciones internas en la situación. La complacencia ante la mediocridad de José Ramón es la tesis, mientras que la rebeldía de aferrarse a las expectativas es la antítesis, Berta. La resolución de estas contradicciones dará lugar a una síntesis, una reconciliación o una ruptura en la pareja. Ha llegado diciembre, el final del ciclo. El capítulo de hecho comienza con Berta conduciendo hacia el aeropuerto. Parece que va a algún sitio, pero la serie, consciente de nuestras expectativas, las desmiente rápido. Berta no va a ninguna parte, a pesar de que Pilar le propone que vaya con ella a Tailandia. A los 2 minutos, este principio tan potente ha quedado atrás, prácticamente olvidado. El resto del capítulo es errático y también parece consciente de ello. Berta afirma que ha decidido cambiar su vida, pero que, de nuevo, las distracciones del día a día no le dejan concentrarse. Ahora a preparar una cena de Nochevieja, ahora a cuidar de la madre de José Ramón, ahora la madre de un personaje secundario aparece sin ton ni son. En todo este tiempo, Berta intenta centrarse, pensar, pero no puede. El resto del capítulo final es una boda de 2 personajes secundarios que sale de la nada. El clímax se hace esperar y parece cada vez más precipitado. Y de repente, créditos. Retrocedo, pero es en balde. La escena final es la de 2 personajes bailando. No hay clímax, solo hay un final. El final parece consciente de que esperamos algo. Es extraño, incluso para cerrar un capítulo, pero para el final de la serie es desolador. Mediocre, en el mal sentido de la palabra. Repaso el capítulo buscando lo que me he perdido, pero no hay nada. La trama de relación queda en un punto indeterminado, sin rotura, sin reconciliación. Pilar nos dice que Tailandia no es para tanto, pero no se lo dice a Berta, por lo que ella seguirá con la fantasía. Berta se queda atrapada entre la mediocridad y las expectativas. Su hermana también sigue insatisfecha con su situación vital. Sus padres se mudaron a un chalet esperando una jubilación retirada que ahora no les satisface. Nada de todo esto se resuelve. Quizás por eso se me quedó el capítulo de abril. Era el primero en el que todo se quedaba sin resolver. Vuelvo a verlo y me veo reflejada en Berta. Ella, esperando encontrar el significado de sus días en una novela. Yo, en una serie. Ambas nos chocamos con el muro de la mediocridad, de una vida que no tiene un significado y el arte es solo un consuelo. Solo que yo me empeñé en encontrarlo. Berta fue más inteligente. Berta abrazó el absurdo. Tener la lucidez de abrazar el absurdo es digno de admirar. ¿Qué importan mis expectativas? ¿Qué importa la mediocridad? La vida no tiene sentido. Y tiene toda la razón. ¿Qué importa, siquiera, poquita fe? La puesta en escena es así, pues porque es más barata. Las entrevistas son una idea graciosa, sin más. Madrid es el contexto más familiar para su audiencia objetiva y por tanto el que mejor va a vender la serie. Y el formato serial es sencillamente el más fácil de vender, de producir y de consumir. Los protagonistas son los actores más reconocibles. Los capítulos son los 12 meses de un año porque... ¿por qué no? Y ya está. La serie tira con las ideas que va teniendo, las resuelve como buenamente puede y cuando no se le ocurre cómo, no lo hace. ¿Que nos apetece darle un poco de emoción? Pues una crisis de pareja. ¿Que se nos acaba la serie y no la hemos resuelto? Pues ya continuará. O no. ¿Qué más da? Es una serie mediocre en el sentido más neutro de la palabra. Yo debería hacer lo mismo que Berta. Aceptar el absurdo. Pero el capítulo de abril no termina ahí. Berta se va con José Ramón a un bar en el que nunca había estado, conoce a un puñado de personas y pasa una noche genial. Abraza el absurdo y encuentra el significado en historias de gente corriente. El significado de poquita fe no se encuentra en el clímax, porque lo importante es cada momento de cada historia de cada persona.
La escena final es consciente de que esperamos un clímax, sí, pero nos lo niega de forma deliberada. Berta y José Ramón bailan con personas desconocidas que no hablan su idioma. No entienden nada, pero se dejan llevar y disfrutan. Esta escena nos pide que dejemos a un lado las expectativas y que apreciemos la historia en sus propios términos mediocres. La puesta en escena sencilla captura momentos mundanos. Las entrevistas retratan gente de a pie, situándola en sus espacios más familiares, y los empalmes entre ellas crean conexiones dando lugar a una narración colectiva. El contexto no es realmente Madrid, la megalópolis inhumana, sino el barrio, su gente y sus historias. El formato serial nos permite familiarizarnos con los personajes. Los capítulos son los 12 meses del año porque nos recuerdan nuestra forma de entender el tiempo, darle un significado arbitrario, un sentido narrativo y cíclico. Los conflictos importantes no tienen un clímax porque esto sería deshonesto. Berta y José Ramón siguen teniendo problemas, pero también siguen teniendo amor. La relación queda en un punto ambiguo, porque esto encapsula mejor su complejidad. Berta no llega a una catarsis final, pero sí que tiene momentos plenos. Momentos en los que deja ir a sus expectativas y abraza el absurdo. Momentos para su propia historia banal sobre personas mundanas. De este modo, aunque sea durante un momento fugaz, encuentra un significado mediocre. Mediocre en el mejor sentido de la palabra. Hola, soy Fran, la persona que ha cometido este vídeo. No me esperaba que sería así, pero estas cosas pasan. ¿Qué te ha parecido? No sé, coméntame algo, que siempre viene bien. Yo te respondo. Aprovecho para anunciar dos novedades. La primera es que estoy publicando un podcast, se titula Crucero 01 y es un serial narrativo de ciencia ficción y comedia. Echadle un ojo si queréis. Personalmente, como guionista y director, creo que está guapo. La otra novedad es que he abierto tanto un Patreon para ese proyecto como un Ko-fi para este. O sea que si en algún momento has pensado qué vídeo más guapo, invitaría a esta persona a un café, estás de enhorabuena. Y si no, pues nada, podrías pensarlo ahora porque me vendría bastante bien, pero no voy a obligarte. Nada más por ahora, gracias por escuchar y hasta la próxima.